pues es una tierra que fue siempre para mí muy querida, porque aquí hice yo mi tesis de maestría precisamente en Cagané, y aquí fue uno de los lugares donde yo empecé a entender más a fondo el mundo de los mineros, ¿sí? Bueno, me voy a parar porque si no, el micrófono sí, por favor. Bueno, miren, yo de lo que quiero hablarles es específicamente, lo cambia un poco en relación con lo que discutimos en la mañana, sobre el tema de los perfiles, de los nuevos perfiles de la conflictividad de la cultura minera hoy en México. Algo de lo que voy a decir tiene que ver con el tema del territorio, de la globalización, de las que se discutió ampliamente en la mañana. Empezaré por decirles por muchas cosas. Ha habido cambios legales, ha habido cambios en las políticas fiscales, ha habido cambios en la estructura de la propiedad de las minas, ha habido cambios tecnológicos, ha habido cambios en la conformación de la mano de obra. Por ejemplo, de eso voy a hablar después, las minas se han feminizado, cosa que nunca había pasado, que se sepa la historia de México. El capital canadiense ha invadido la minería mexicana, cosa que tampoco tiene antecedentes en la historia de México, etcétera, etcétera. Bueno, y han surgido nuevos movimientos sociales y protestas en relación a la minería. Bueno, por eso voy a hablar de dos cosas. Primero, quisiera hacer una tipología de los conflictos que se están desarrollando actualmente, mineros que están desarrollando en México. Y después quisiera hacer una especie de intento de caracterización de los nuevos perfiles culturales y laborales de los mineros. Adelante. Bueno, yo creo que pudiéramos hablar de dos grandes tipos de conflictos mineros, y son muy distintos y muy diferentes. Unos que me atrevería a llamar conflictos propiamente antimineros, es decir, conflictos, digamos, como dice ahí, que expresan claramente y de manera abierta una forma de crítica a lo que algunos han llamado el paradigma de la maldición de los recursos naturales. Es decir, es el principio según el cual lo peor que le puede pasar a una sociedad, a un pueblo o a una región es tener o vivir encima de recursos naturales, en este caso los mineros. Estos movimientos no discuten los adjetivos que se le puedan asignar a la minería, sino que discuten el sustantivo, es decir, lo que plantean es que la minería debe desaparecer, ¿sí? Y bueno, pues con ello, digamos, no solo critican la minería, sino también en general todo lo que hablamos esta mañana, el modelo extractivista, ¿no? Bueno, plantean, como les digo, el cierre de minas, de tajos, de complejos metalúrgicos, de los famosos y malditos sistemas de lixiviación que hoy se utilizan en la minería, recuperando el oro con los óxidos de cianuro, en fin. Y defienden a ultranza el agua, los bosques, las tierras y en general todo lo que tiene que ver con el ambientalismo, ¿sí? Muy en relación de lo que estábamos discutiendo al final de la mañana, denuncian estos movimientos la ruptura de lo que algunos han llamado el metabolismo ecológico, que ve al ser humano como parte de los sistemas naturales. Bueno, critican el uso intensivo del suelo, impugnan la inversión extranjera y la venta de la riqueza nacional. No cuestionan tanto, y en eso se distinguen de los otros movimientos, la redistribución de la renta minera. Ahora, lo que es llamativo es que estos movimientos tienen una geografía muy precisa. Se desarrollan sobre todo en el centro y en el sur de México, muchos de ellos en regiones indígenas, por ejemplo en Oaxaca, por ejemplo en la Sierra de Puebla, por ejemplo en la montaña de Guerrero, por ejemplo en Chiapas, donde nunca había habido minería, en fin, en algunos sitios más que se me escapan ahorita, en el estado de Guerrero, etcétera, sitios que no tienen mayor tradición minera y que hoy de la noche a la mañana se empezaron a convertir en lugares de atracción para las compañías mineras, sobre todo para las canadienses. Bueno, en vez de, una de las maneras de enfrentarse a la minería es echar
con la defensa de los derechos indígenas, como por ejemplo el convenio 169 de la OIT, que establece los derechos a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas. También la defensa de la autonomía, la defensa de que las empresas están obligadas en nuestros convenios a establecer consultas previas e informadas, etc. Son en buena medida, aunque no todos, pero en buena medida son territorios indígenas, ¿sí? Y se sustentan en lo que podríamos llamar visiones primordialistas sobre la madre tierra, es decir, visiones que están ligadas a cosmovisiones indígenas que entienden la relación del hombre con el medio ambiente de una manera muy distinta al modelo occidental. Se han traducido en movilizaciones, en toma de instalaciones, en protestas, en enfrentamientos directos con las fuerzas públicas, y han desembocado, como vamos a ver ahora, vamos a ver algunos ejemplos ahorita, en casos de represión, incluso en asesinatos, en fin, en toda una secuela de procesos, digamos, de violencia, ¿no? ¿Qué puede pasar con estos movimientos? Hasta el día de hoy son una bomba de tiempo. Cada vez son más, cada vez tienen más impacto, tienen un eco internacional muy importante. Este tipo de movimientos nunca se habían dado en México, que yo sepa, hasta donde yo entiendo. Claro que en todos los pueblos mineros siempre había campesinos que protestaban, que porque el agua de los ríos o de los manantiales que pasan por ahí, o porque las presas de Jales se desbordaban, o porque las chimeneas expulsaban mucho plomo, etc. Pero así movimientos organizados antimineros que tengan un impacto, por ejemplo, piensen ustedes, bueno, ahorita vamos a ver algunos casos, que tengan un impacto y una secuela y un eco internacional, pues nunca se habían dado. No son los mineros propiamente dicho, o sea, los trabajadores de las minas los que emprenden estos movimientos, incluso más bien es contra los mineros, contra las empresas, de alguna manera contra los mineros, incluso a veces son poblaciones que entran en conflicto con los trabajadores, ¿sí? Estos movimientos o estos conflictos que generan estos movimientos, una de las cosas que los caracteriza es que dividen a las poblaciones, de los que están a favor y de los que están en contra de la minería. Bueno, quizás uno de los espacios donde ustedes pueden ver un poco la fuerza y la presencia global que tienen estos movimientos es una organización que se conoce con el nombre de REMA, vean ustedes en sus páginas en internet, Red de Comunidades Afectadas por la Minería, Red Mexicana de Poblaciones Afectadas por la Minería. Adelante. Bueno, algunos casos, por poner algunos casos, bueno, uno que tiene ya tiempo pero que es llamativo, acaba de tener una resolución reciente, es el caso de una minera que está operando, esta no es en el sur, es más bien en el norte, en Zacatecas, en un pueblo perdido que yo conocí hace 1000 años, que era un pueblo donde no vivía nadie, completamente abandonado, en la zona que se caracteriza como la zona semidesértica de Zacatecas, que es tan desértica que no llega ni a ser desértica, es semidesértica. Mazapil, pueblo colonial, completamente fantasma, hace 15 años. Bueno, una de las grandes compañías canadienses, norteamericanas, que se llama la Gold Corp, descubrió un enorme yacimiento de oro y abrió una mina en Tajo Abierto que se llama Peñasquito. Bueno, después de conflictos, un grupo de campesinos, de ejidatarios, después de 5 años de protestas y de demandas judiciales, acaban de ganar hace como una semana en el tribunal, en uno de los, digamos, en el tribunal agrario, en una de las salas del tribunal agrario, acaban de ganarle un juicio a la empresa. Ese que el señor que ven ustedes ahí de pie es el presidente del comisariado general, y le acaban de ganar un juicio por 500 hectáreas. Entonces la empresa les había pagado una renta, pero ocupó terrenos que no estaban incluidos en el contrato. Entonces el juez les dijo, bueno, está bien, les vamos a devolver el dinero, el señor ese que ven ustedes ahí con su abogado, llegó con los 3 millones de pesos que le había dado la empresa, dijo, aquí están los 3 millones, mañana nos desalojan de ahí. Pero esas 500 hectáreas ya están explotadas, es un tajo, una riqueza de oro tremenda. Entonces la que aplica la sentencia, que es una juez, ustedes ven ahí de Zacatecas, se niega a recibir los 3 millones de pesos. Y bueno, estamos esperando a ver qué resuelve, porque una de las cosas que ustedes van a ver en todo esto es
la profunda corrupción e ilegalidad con que se ha comportado la justicia mexicana. Otro caso, bueno, este es un caso también muy fuerte, es el caso del Grupo México, para variar, el Grupo México que quiere abrir una planta hidroeléctrica para hacer funcionar un grupo de minas que quiere abrir en la sierra de Totonaca de Puebla, en un lugar que se conoce como Olintra. Bueno, también la gente que ha estado dirigiendo ese movimiento, como ustedes ven, son campesinos, indígenas y eso, han sido sujetos de represión. Siguiente ejemplo. Bueno, este caso es mucho más grave, es el caso de un líder chapaneco de nombre Mariano Abarca, que es uno de los íconos del movimiento de la red de afectados por la minería, que emprendió una lucha contra una empresa canadiense de nombre Blackfire, que opera en un sitio que se llama Chicomucelo, en el sur de Chiapas, en un sitio donde no había habido jamás minería, en la frontera entre Chiapas y Guatemala, y la empresa, a través de sus guardias y sistemas de seguridad, acabó asesinando. El conflicto llegó a tales niveles que el gobernador del estado de Chiapas tuvo que obligar, siendo que la minería es un asunto de jurisdicción federal, pero el gobernador tuvo que obligar a la empresa a cerrar la mina, porque ya la movilización de la gente era de tal nivel que no. ¿Sí? Entonces, aquí se mezclan, digamos, otros factores, la gente ya se aliaba con el movimiento zapatista, etcétera, etcétera. Bueno, y ha tenido un impacto tremendo, ¿sí? Y sus demandas son radicales. Yo conocí hace algún tiempo al hijo de Mariano Abarca, y era de él y el grupo que ellos, digamos que ellos organizan ahí ¿cómo se llama? En Simojo, ahí en el pueblito ahí donde son ellos, el Chicomucelo. Ellos están proponiendo no el cierre de la mina de Chicomucelo, sino el cierre de todas las minas de México. Me tocó verlo en una asamblea donde había ejidatarios tarahumaras aquí en Chihuahua, y hasta los tarahumaras dijeron, hombre, todas las minas, no, pero sí. Pues la posición de ellos, aquí no hay nada que negociar, las minas se cierran, son la destrucción, son en fin, adelante. Otro caso, fíjale ahí si quieres en la imagen, una lideresa oaxaqueña y desde Chiapas, desde Oaxaca, indígena oaxaqueña, directora de una organización que se llama Cactus, Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos. Ustedes la están oyendo aquí en una manifestación que hicieron frente a la embajada canadiense, que ahorita se ha vuelto un sujeto político que antes no tenía mayor relevancia en la política mexicana, y hoy se ha vuelto un sujeto central frente al cual se dirigen muchas protestas de pueblos y de comunidades mineras del país. Bueno, fue asesinada en 2010. Adelante, otros ejemplos. Bueno, este es un líder, que en realidad es el mismo, pero son dos los que, de un pueblito que está ahí cerca de Oaxaca, que se llama San José del Progreso, quizás ustedes lo conocen. El tercer municipio más pobre de México, donde hay una compañía minera que se llama Cuscatlán, pero en realidad no es sino la subsidiaria de una empresa canadiense que se llama Fortuna Silver Mines, que también fue asesinado. Son dos personas que llevaron a la muerte a estos dos líderes, y que ha provocado que la empresa, coludida con grupos paramilitares y con autoridades municipales, asesinaron a estos líderes. Hasta el día de hoy casi es imposible entrar a San José del Progreso. La empresa se defiende con una especie de cuerpo policíaco, y así opera. Adelante. Bueno, uno de los más recientes es el caso de dos líderes, bueno, el líder más importante y su esposa del Bastón en Chihuahua, Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís Contreras, que fueron asesinados en octubre del año pasado, precisamente por su oposición a la apertura de una mina en un lugar que se conoce como el Ejido Juárez, ahí cerca de Galeana, en el estado de Chihuahua. En fin, son algunos de los muchos movimientos que hay. Ustedes quieren ver más detalles, métanse a la página de Reina y van a ver. Y ahí van a ver ustedes no solo los de México, sino los de América Latina. ¿Sí? Adelante. Bueno, ahora, uno de los más viejos y llamativos por la falta de resolución es el caso de la minera de San Javier, del Cerro de San Pedro. El Cerro de San Pedro es una población que está al lado de San Luis Potosí. Era una vieja mina que había explotado hacía tiempo el Grupo México, la Zarco, y se cerró, pues, un pueblo colonial que estaba cerrado.
y de repente una empresa canadiense encuentra el yacimiento y vuelve a reabrir, pero las minas, pero ahora ya no subterráneas, sino con un tajo abierto. Nadie entiende cómo les pudieron dar una concesión. Si ustedes se fijan, ahí está la iglesia del pueblo, que es una iglesia colonial que está catalogada. Ahí al lado hacen las explosiones. Cada vez que hacen una explosión todo el pueblo retumba, pero son 200 metros de la entrada a la mina, la iglesia. Bueno, han ganado todos los juicios habidos y por haber en México y en el extranjero. Y sin embargo el gobierno sigue manteniendo, o sea, primero lograron el cambio del uso de suelos, impugnaron, hay un movimiento muy fuerte en contra de la minera de San Javier. Lo que es interesante de este movimiento, que no es un movimiento de mineros, sino es un movimiento de las clases medias, incluso de los académicos, liderados por académicos, algunos de ellos del Colegio de San Luis, pero el movimiento en el cual participan muchas personas de la ciudad de San Luis Potosí, que no tienen nada que ver con la minería. Ustedes conocen San Luis Potosí, en San Luis no hay ríos, los márgenes, las corrientes de agua son todas subterráneas. El problema es que ahí en la minera San Javier utilizan un sistema, que luego voy a hablar de eso, que es el sistema precisamente de lixiviación por montones, es decir, utilizan cianuro, hagan esa idea que se hace una especie de albercas, ahí se echa el mineral ya triturado y sobre él se vierten óxidos de cianuro. Se pone una especie ¿cómo les diría yo? Como de lona o de plástico, que según eso es impermeable para que el cianuro no transmine. Pero ha habido muchos casos ya, ha habido varios casos en el mundo donde ha habido problemas con las presas de cianuración. Entonces la gente del movimiento antiminero de San Luis, en contra de la San Javier, que tiene años ya trabajando, quizás fueron de los primeros que empezaron, pues tienen fuerza en lo que ustedes quieren, pero la mina sigue produciendo. Hay quien dice que uno de los accionistas es Vicente Fox, nadie sabe cómo legalmente han podido mantenerse, pero lo cierto es que incluso estos, o sea, los que se han movilizado en contra de la San Javier, han estado en juicios en tribunales en Canadá, no ha habido manera. Y el otro caso, San Luis Potosí también es el caso más reciente, que ese sí ha tenido un eco tremendo, que es el caso de una empresa minera, también canadiense, que fue a la que se le concesionaron no sé cuántas hectáreas en un área que constituye un área natural protegida, que pertenece al territorio por donde circulan los huicholes, que ellos llaman viricuta. Ustedes saben que los huicholes hacen una peregrinación todos los años desde Nayarit y desde la sierra de Nayarit y Jalisco hasta el Real de 14, una peregrinación sagrada en búsqueda del peyote. Bueno, pues esas hectáreas que concesionaron, que están en un área natural protegida, el gobierno se los dio una empresa. Entonces también aquí sí la movilización ha sido tremenda. Ustedes van a ver hasta cantantes, ha habido conciertos en la Ciudad de México a favor del movimiento en defensa de Viricuta, etc. Bueno, estos son algunos ejemplos de los muchos, porque son muchos los que hay. Si ustedes se fijan, bueno, en estos dos casos son poblaciones que sí tenían una tradición minera, pero muy antigua ya, y había sido, digamos, rota por el tiempo, ¿no? Real de 14 es un pueblo minero, ¿sí? Y de hecho la razón de su fundación fue precisamente la minería. Bueno, adelante. Ahora, en cambio, tenemos otro tipo de movimientos, que eso sí yo les llamo movimientos mineros, ¿sí? Conflictos mineros, porque esto sí, digamos, la gran diferencia es que no ponen en entredicho la minería, sino que lo que están discutiendo, lo que están planteando sería, digamos, una repartición más justa y equitativa de las ganancias o de las rentas que está provocando la explotación minera, que hoy en día son altísimas. ¿Por qué? Bueno, no me quiero meter aquí en detalles de economía, pero dicho de manera muy sencilla, en los últimos años la crisis de la economía norteamericana, el auge de los países que conforman el grupo de los BRIC, ha provocado que el precio de los metales, sobre todo de los metales preciosos, haya subido de manera drástica. Nomás para darles una idea, hace 10 años una onza de oro, que son 30 gramos, andaba por 300, 400 dólares. Hoy los mineros están llorando porque acaba de bajar de 1.600 a 1.400 dólares, ¿sí? Y todo eso porque la economía china acaba de bajar su Producto Interno Bruto. Esas son las noticias. Entonces, pero eso no es nada, o sea, de todas maneras es costeable. Entonces, ¿por qué hay tantos tajos? Porque el precio de los metales permite que lo que antes no era explotable ni con minería subterránea, hoy sea explotable. Tan sencillo como eso.
El asunto de la minería no es tanto si hay o no hay metales, el asunto es si es o no costeable explotar. Bueno, entonces estos otros movimientos son, digamos, los viejos movimientos, o digamos, tienen sus raíces los viejos movimientos obreros en defensa de las condiciones de los trabajadores que están ligados a la explotación minera. Sus protagonistas son obreros mineros, habitantes de pueblos mineros. Ellos no ponen en entredicho la minería, sino que ven a la minería porque siempre lo han visto así desde tiempo muy atrás. Y cuando digo desde tiempo muy atrás, estoy hablando de pueblos, por ejemplo, como, no sé, como algunos pueblos, por ejemplo, de la región de Parral, en Chihuahua, que tienen más de 3 siglos dedicados a la minería y no han parado 3 siglos. Como que no imaginan otra manera de vivir que no sea a través de la minería. O bueno, pueblos como Cananea, que tienen más de 1 siglo dedicados a la minería, o en fin, cuántos pueblos no hay en México mineros, sobre todo en el norte de México. Entonces, ahí la discusión no es si debe o no debe haber minería, la discusión es quién se lleva cuántas tajadas del pastel de las ganancias enormes que está haciendo la minería. Ustedes ven la lista de Forbes, entre los 5 hombres más ricos de México, hay 3 que son los dueños de las 3 grandes grupos, no son empresas, son consorcios corporativos mineros, que son Grupo México, Peñoles y Carso, o sea, Slim. ¿Sí? El señor, bueno, ahorita el señor Vallés, que es el dueño del Grupo México, de Peñoles, Slim, y el otro, el dueño del grupo, son de los 3 hombres más ricos. O sea, la minería hoy es uno de los negocios más prósperos que hay, tanto como que el Slim, que no tenía ni idea de lo que era el negocio minero, ha creado una de las empresas que en poco tiempo está posicionando como una de las más fuertes en México. Incluso algunas de estas empresas como Grupo México, bueno, ustedes lo saben bien porque algunos han seguido de cerca el conflicto de Cananea, no solo son dueños de muchas minas en México, sino que tienen minas en el extranjero, ¿sí? En Perú, en Chile, son dueñas del ferrocarril, del Chihuahua Pacífico, son dueñas de, caray, el grupo Peñoles es dueño del Palacio de Hierro, incluso del ITAM, porque ustedes se vean, tienen el Valle de México, la 4ª parte del agua que se distribuye la controla el grupo Val, que es el grupo dentro del cual está Peñoles. Bueno, entonces, eso no había pasado nunca, más aquí la minería siempre se había visto como un negocio de extranjeros. Hoy hay empresas extranjeras, sobre todo canadienses, pero las empresas más fuertes del ramo, eso es una cosa que nomás en México se da, en ningún país de América Latina pasa eso. Las empresas más fuertes del ramo son mexicanas, son capitalistas mexicanos. Bueno, les digo, son lugares de vieja tradición minera. Adelante. Bueno, ahora, ¿por qué se dan estas protestas? Bueno, primero por los nuevos cambios que se dieron a la ley minera en el año 92. En el año 92 se aprobó una ley minera que es más liberal que todas las leyes mineras que hubo en la época del Porfiriato. Para que se den ustedes una idea, se otorgan concesiones por 50 años que se pueden renovar por otros 50 más. En contra de la vieja ley minera que había antes, las empresas pueden ser completamente extranjeras, ¿sí? Antes había una ley que fue conocida como la ley de mexicanización, que obligaba a que por lo menos el 51% del capital fuera nacional. Eso ya se quitó. Las empresas no pagan impuestos, lo único que pagan es un derecho por uso del suelo que es irrisible. Para que se den ustedes una idea, según la ley, una empresa paga 6 pesos por hectárea el primer año. Ya cuando llega al décimo año, sube la cantidad a 111 pesos, cosa que no se da en ningún país del mundo. Pero lo que más ha provocado, aparte de todo esto, lo que más conflictos ha provocado y ha levantado o ha dirigido muchos de estos movimientos es como nunca se había visto, ahora como nunca se había visto, los embates que el Estado y los empresarios en comandita han dirigido contra el sindicalismo minero, ¿sí? O los diferentes sindicalismos mineros. Ni en la época en que las minas eran norteamericanas, nunca el sindicato minero vivió esta etapa que está viviendo, sobre todo desde 2006, de persecución y de conflictos, ¿no? Bueno, otra cosa también muy importante es que estos movimientos defienden, entre otras cosas, la vida. O sea,
porque están muy ligados a un notorio y llamativo aumento en la accidentabilidad que se está dando en la minería. O sea, nunca había habido, o sea, hace mucho tiempo que en México no se había dado un accidente como el de Pasta de Conchos, donde 65 mineros mueren y ni tan siquiera hay rescate. En el año 60 y tantos hubo un accidente mucho más grave en Barroterán, ahí cerca de Pasta de Conchos, donde murieron 100, o sea, el accidente en la minería de México contemporánea más importante, murieron 160 y tantos mineros, todos los que estaban en la mina y otros que estaban en una mina de al lado, pero los rescataron. Pero esto de que ni tan siquiera se hayan perdido el rescate, eso es una cosa inaudita. Pero desde entonces para acá, en la región carbonífera de Coahuila, no han dejado de haber accidentes, ¿sí? Y si ustedes ven la prensa y ven las estadísticas de la Secretaría del Trabajo, la minería sigue siendo un foco de inseguridad laboral tremendo. Bueno, también estos movimientos tienen eco, tienen un respaldo internacional. Pues ustedes conocen el caso de los mineros, llamativo, de Cananea. Los mineros de Cananea, bueno, no sé cómo estén ahorita, pero el año pasado que tuve yo oportunidad de hablar con ellos aquí, resulta que los mineros que llevan 7 años en huelga, cosa inaudita, 7 años en huelga. En realidad ellos dicen que están en huelga, pero la empresa dice que están despedidos, tienen 7 años, pero los tipos no han querido no han querido recibir su jubilación y viven del apoyo de los sindicatos norteamericanos y de las secciones mineras que los apoyan. Lo paradójico del asunto es que ganan más que los que trabajan dentro de la mina de Cananea, como 10 pesos más, bueno, ¿por qué? Porque tienen un apoyo tremendo, sobre todo de los sindicatos de los steelworkers, de los sindicatos del acero de Estados Unidos, de Canadá, e incluso de los sindicatos europeos. Bueno, los dos casos quizás más llamativos de estos movimientos mineros han sido el de Cananea y el de las viudas de Pasta de Conchos, que también desde 2006 andan reclamando el rescate de los mineros. Adelante. Bueno, pero no son los dos únicos casos, 900 despedidos en Cananea, los casos de Sombrerete y de Tasco, que casi nadie hace referencia a ellos, pero tienen el mismo tiempo que el de Cananea. La huelga de las truchas, y esa foto que ven ustedes ahí abajo, es la huelga que hubo en las truchas en 2006, donde murieron 2 mineros. ¿Sí? O sea, también aquí ha habido muertos. Otra huelga que hubo en Nacosari, en fin, ha habido una huelga también larga en la mina del Cubo, en Guanajuato, contra una empresa canadiense. Bueno, uno de los personajes más al que se le culpabiliza más de todos los movimientos, pues es Larrea, Germán Larrea, el dueño del Grupo México, que es el principal causante del conflicto de Cananea y del conflicto, es la empresa causante del conflicto de Cananea y del conflicto de Pasta de Conchos, ¿sí? Por eso esos letreros de los mineros, estamos unidos y vamos a por ti, así, de ese calibre son las protestas, ¿no? Bueno, adelante. Pero es impresionante el poder que tiene el tipo. Nomás quiero decirles que en uno de los juicios que enfrentaron algunos líderes del sindicato minero, fue llamado por los jueces Germán Larrea a un careo con uno de los líderes mineros que estaba en la cárcel. Pues el tipo fue requerido 7 veces por el juez y 7 veces no fue. O sea, estos pasan la ley por donde quieren, de ese nivel de arbitrariedades. Bueno, ahora, ¿qué cambios? Me gustaría centrarme, ya ven de las dos grandes tendencias de los movimientos mineros hoy. Bueno, me voy a centrar más específicamente en los que se están dando, digamos, dentro de la minería, ¿sí? Los movimientos mineros. Bueno, ¿qué cambios se han dado? Bueno, yo sostuve allá por la década de los 80 que en México los mineros habían vivido un modelo de cultura, de identidad, que había sido efectivo, que les había permitido tener una gran efectividad en sus luchas, en sus demandas, y que ese modelo se sustentaba en 3 pilares. O sea, había 3 ámbitos que hacían o que permitían que surgiera una forma de cultura y de identidad muy distintiva de los mineros en relación con otros sectores de la clase obrera mexicana. 1, el ámbito del trabajo. 2, la experiencia y la trayectoria y la historia de las formas organizativas que acabaron desembocando en el sindicalismo nacional, pero que pasaron por las etapas del anarcosindicalismo, el gremialismo, etc. Y tercero,
Otro de los pilares o de los lugares donde emanan una forma de cultura y de identidad son las características tan distintivas y tan propias de las comunidades mineras o enclaves mineros. Bueno, ¿en qué sentido? Bueno, pues este modelo, que yo llamé modelo de enclave, que en mi opinión estuvo vigente hasta los años 70, se había caracterizado por un modelo de cultura minera que tenía, digamos, esos tres pilares que les digo. Bueno, el trabajo, ¿en qué sentido? Bueno, la minería hasta esa época era un sistema, se basaba en un sistema productivo de mecanización simple, ¿sí? Las perforadoras manuales, en fin, no me voy a meter en los detalles. Pero lo más interesante de eso es que ese modelo tecnológico hacía fuertemente dependiente la productividad de las minas del trabajo del obrero. Por más formas de presión que las empresas querían poner al asunto, finalmente la minería era un trabajo rudo y las toneladas de carbón que salían de las minas dependían en buena manera que el minero quisiera, que el minero estuviera. ¿Por qué? Porque las máquinas eran sumamente dependientes del trabajo, era sumamente dependiente del esfuerzo físico del obrero. Todavía recuerdo allá en Barrositas, años que tuve que hacer trabajo de campo, había esos sistemas, la empresa Grupo México ponía a la entrada de la mina lista de los carboneros que nomás extrajeron menos de 2 toneladas de carbón en esta semana. ¿Sí? A ver si con eso los mineros se avergonzaron. Bueno, esto era un sistema de cooperación laboral, es decir, aunque había muchas categorías, la gente se organizaba en el trabajo en forma de equipo, ¿verdad? Lo cual les permitía una especie de defensa del oficio y defensa de la autonomía productiva en equipos de trabajo. Evidentemente el riesgo y la inseguridad y la muerte era un componente muy importante de la cultura laboral, ¿sí? Si algo distinguía a los mineros es esa idea de que bueno, cada día uno baja, pero nunca sabe si va a subir. Bueno, en términos del sindicalismo, bueno, el sindicato ocupó en los pueblos mineros un papel muy importante en términos de ser, como digamos, en un esquema social polarizado entre dos actores políticos, las empresas y el sindicato. El sindicato siempre estuvo regulando o disputando el poder dentro de los pueblos a las empresas extranjeras. ¿Sí? Controlaba el mercado de trabajo a través de los contratos colectivos y era el representante, por ejemplo, en las comunidades, manejaba las presidencias municipales, eran siempre el sindicato. ¿Sí? Bueno, adelante, si quieren pasemos hacia la segunda etapa. Bueno, segunda etapa, a partir de los 70 empieza un proceso que yo llamé de desenclavización, es decir, por un lado empiezan a mecanizarse las minas, entonces ya la productividad no depende de los mineros. Por otro lado, las empresas empiezan a ver que ya no necesitan tener pueblos que sean reservas de mano de obra eternas, enormes. ¿Por qué? Porque no necesitan tanta mano de obra y entonces empiezan a desentenderse de los pueblos mineros, ¿sí? Empiezan a desentenderse de los pueblos mineros. Ese proceso que podríamos llamarle de emancipación de los pueblos, por ejemplo, empezamos a ver que las empresas ya no quieren mantener la vivienda, que las escuelas ya no van a ser artículo 123, que entre la SEP, que entre el Infonavit y construya viviendas, que entre el Seguro Social. Muchas de las cosas que se dieron en los 70 fue porque los mineros querían seguir manteniendo ese modelo de enclave, porque en él encontraban muchas ventajas. Bueno, y otra de las grandes novedades que se dio en esa etapa de desenclavización es que el Estado se hizo presente en la minería. Hasta los años, hasta los 90, el Estado era uno de los grandes empresarios mineros en el país. Bueno, a la etapa actual, ¿qué estamos viendo? Lo que estamos viendo es, bueno, la ley minera perdió ya todo componente de nacionalismo, ¿ya? Por todo lo que les dije, la total apertura, hay un boom en la minería, la llegada de los capitales extranjeros, la consolidación, etc. Bueno, adelante. Los niveles, hoy lo que estamos viendo es que los niveles de tecnología, yo no creo que se esté viendo una revolución tecnológica en la minería, pero la mecanización se ha vuelto mucho más ágil, es decir, todavía son escasos los ámbitos donde vemos procesos de automatización como se ven en otros campos, porque la minería es muy difícil automatizar por la variedad de la materia prima. Adelante. Por ejemplo, pícale aquí si quieres para que se den una idea. Estos son los famosos jumbos con que trabajan en las minas. En 1934 está completamente fracturado en tres.
el líder de lo que era el sindicato minero, ustedes saben que sigue perseguido, está exilado en Canadá. Luego hay otro que era funcionario de ese sindicato que se llama Carlos Pavón, que creó un sindicato, imagínense a qué nivel, que se llama Sindicato Minero Metalúrgico Don Napoleón Gómez, o sea, reclamando que él es realmente el heredero ideológico del sindicato minero. Y un tercer líder que es un maestro, que es un líder de una Federación Nacional de Sindicatos que tiene su sede en Monterrey, que se llama el Sindicato Nacional de Trabajadores, se llama la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, ¿no? Ahí están las secciones, o bastantes de las secciones del Grupo México, que ha buscado por todos los medios posibles sacar a sus trabajadores del sindicato minero adelante. Bueno, sin embargo, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que los mineros, a pesar de los empates que el Estado les ha propiciado, lo que ustedes quieran, es llamativo, los mineros siguen siendo sindicalistas, tan sindicalistas que se siguen peleando en el siglo XXI por saber quién controla un sindicato, cosa que casi no vemos en ningún lugar. O sea, no es que hayan abandonado el sindicato, no, están luchando por ver quién controla el sindicato. O sea, esta es una vieja tesis de que algunos autores han planteado, de que los sindicalistas, más que los partidos, más que los movimientos sociales, siempre han visto en el sindicato la institución que le asegura, digamos, la mejor defensa de sus condiciones de vida. Son 3 sindicatos, lo que quiere decir, digamos, que el sindicalismo todavía está en la arena política y en la presencia y en la cultura de los mineros. Adelante. El asambleísmo, etc. Por ejemplo, esta es una foto de hace unos días donde los mineros ¿cómo se llama? Esos son los campamentos mineros que se hacen hoy en día, ¿sí? Que son completamente movibles, son casas como las que tenía el ejército norteamericano en Vietnam. Es decir, hay un cambio drástico. Bueno, y para concluir, darle la siguiente. Uno de los grandes temas a debate hoy, que me gustaría ver ahora con más detalle, pero no me dan chance, es el tema de la feminización de la mano de obra, ¿sí? La presencia cada vez mayor de las mujeres dentro de las minas. Esa foto que ven ustedes ahí a la derecha es la mina precisamente aquí de la herradura ahí en Caborca, ¿sí? Donde como el 80% de la mano de obra son mujeres. Bueno, sí. Entonces, concluyo con esto. Yo creo que los mineros están viviendo un proceso de cambio en sus formas de identidad. Yo no creo que haya desaparecido la cultura minera, yo veo una forma como de adaptación, una forma, digamos, de asimilación de nuevos entornos, pero donde persisten ciertos principios básicos, como por ejemplo el nacionalismo, que es un viejo principio de la cultura minera, o el concepto, por ejemplo, la versión del sindicalismo. Eso sí es llamativo. O sea, ningún sindicato ha sido tan perseguido como el de los mineros, y los mineros siguen peleándose por saber quién controla el sindicato. Lo hubieran dejado, no lo han dejado. Voy a concluir con una cosa, si me permites, Alejandro, claro, que es una entrevista muy breve, como de 6 minutos, que yo oí, un pedazo de una entrevista que yo le hice a un minero hace un mes o 2 meses, de un centro minero de Chihuahua, que se llama San Francisco del Oro, que es una empresa del Grupo México. Me llamó la atención algunas cosas que dijo, porque creo que muestran esta especie de estado, digamos, de transición en que está la cultura minera. Él habla sobre un tema que es, digamos, 2 cosas. Uno, como muy propio de la cultura tradicional. Es un obrero, no es viejo, tiene como 50 años, está en activo, trabaja en una mina. La visión de los mineros sobre las minas como mujeres, y su debate y su polémica sobre el trabajo femenino dentro de las minas. A ver, si quieres, corre es un video que sí fuera, por fuera.